Muy buenas noches, Leonor, Lucy. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Lice. Leonor, ¿cómo está? Un gusto escucharla. ¿Cómo se siente? Ya mejor, Lice. Qué bien, Gracias. me alegra muchísimo. Cuídese, por favor. No va a bailar mucho esta noche. No, mañana, perdón, mañana es 31, no va a bailar mucho. Sí, Lice. Gracias, Lice. Un abrazo, Leonor. Voy a pedir siempre que esté con mucha salud. A Lucy también bienvenida. Entonces, como ya están las dos y les agradezco su puntualidad, vamos a iniciar la clase de hoy. Me imagino que ya se van a ir incorporando sus compañeros, ¿no? Muy bien, entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ya esta sería nuestra clase sincrónica 3, ¿no? Que tendríamos que pasarla mañana, sábado, pero como es 31 de diciembre y también todos van a estar con esos preparativos de despedir el año viejo, ¿no? El 2022 y recibir el nuevo año, es que también se nos indicó a los docentes que podamos reprogramar la clase. Entonces, eh, es por eso que se la ha programado para hoy, ¿no? Ya para la semana 4, que es nuestra última clase sincrónica, estaríamos pasando normalmente el día sábado. Entonces, espero que mañana pasen un lindo día, que se puedan cargar de energías, pasarle en familia sobre todo y agradecer que por todo lo bueno y lo malo, porque de lo malo también aprendemos, agradecer siempre por este año que se va y recibir el nuevo año con mucha esperanza, con mucha fe, ¿no? Les deseo el mayor de los éxitos. Entonces, ahora vamos a iniciar precisamente la explicación de esta nuestra unidad temática 3 del módulo 5, que ya estamos también a un pasito de terminar el módulo y con esto el diplomado. Entonces, en esta unidad temática 3, ustedes ya pueden visualizar en plataforma, tienen que realizar también tareas, tienen actividades. Sin embargo, no tendrían en la unidad temática 3 que presentar el trabajo, diríamoslo así, más importante de este módulo, que es el tercer y último borrador de su PAT. En la semana 2 no se presenta el trabajo del PAT, pero a partir de las observaciones, sugerencias que les he hecho a su segundo borrador, ya para el tercer borrador tendría que estar todo eso eh, pulido, ¿no? Entonces, como les decía en el grupo de WhatsApp, para ya el tercer borrador de su PAT se va a ser muy estricto en la revisión de un posible plagio y los mejores trabajos también, como docentes tenemos que dar un informe de cuáles son los mejores PAT reflejados en los artículos para que se vayan a publicar. Entonces también ese es creo yo, es una motivación muy grande para poder seguir trabajando en los PAC. No es fácil, entiendo siempre que hay dificultades, tenemos actividades, hay diferentes situaciones, pero hagan un esfuerzo más, ya estamos terminando el diplomado y les reitero, se va a ser muy estricto en lo que es la citación y que todos los autores citados estén en bibliografía, si no sería plagio y eso va a generar una reprobación en su parte. Entonces, tenemos que más bien volcar nuestra mirada y nuestra motivación a que sean uno de los mejores trabajos nuestro PAD para que se pueda publicar, ¿no? Muy bien, entonces cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes, cualquier observación que, que no hayan entendido del segundo borrador, siempre me pueden enviar un mensaje o para ver
su avance, pero no faltando un día a la presentación, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a ver esto de la unidad temática 3, que ya es algo muchísimo más práctico, es algo muy bonito. Aquí ya los contenidos son contenidos nuevos, porque en la unidad temática 1 y en la unidad temática 2 habíamos revisado elementos que de alguna forma ya se había visto en anteriores módulos. Sin embargo, en la unidad temática 3 y la 4 ya vemos contenidos, ya vamos a revisar contenidos nuevos que son bastante prácticos relacionados a la neuroeducación y que estoy segura que les va a servir muchísimo en su trabajo, en el nuevo año con sus estudiantes y también para hacer su trabajo final del módulo, que no es el PAT, sino que hay otro trabajo, ¿no? Que eso ya lo van a conocer en la 4ª semana. Muy bien, a ver, quiero ver cuántos están. Ya están 6, muy bien. Entonces, que estén unos 3 más y voy a hacer captura de pantalla para la asistente. Muy bien. Muy bien, entonces, a manera de introducción, vamos a reconocer que las estrategias con aplicación en la neurociencia, estrategias de enseñanza-aprendizaje, reconocen la neurodiversidad de nuestros estudiantes en el sentido de que para el proceso de planificación, el maestro, la maestra, debería reconocer que todos sus estudiantes tienen características particulares, ¿no? Que por más que puedan tener la misma talla, la misma edad cronológica, el mismo sexo, la misma clase socioeconómica, etcétera, cada uno de nuestros estudiantes tiene su propia historia, tiene su forma característica de poder aprender, van a tener, si bien motivaciones similares, intereses similares, pero siempre cada uno se va a diferenciar de otro niño, de otro adolescente por algo, ¿no? Entonces, a manera de introducción tenemos que reconocer que antes de planificar, como maestros tenemos que estar muy conscientes de que nuestros estudiantes son únicos, ¿no? Y que precisamente tendríamos que reconocer estas diferencias para la planificación. También, sí, disculpen mi perrita, le voy a hacer callar. Esperen un ratito, por favor. Ya, muy bien, perdón, sigamos. También para lo que son las estrategias de aprendizaje, ¿no? Reconocemos los procesos cognitivos, es decir, desde el momento de la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y todo ese complejo sistema que ustedes han visto en el módulo 1 y que lo hemos repasado también en la semana 1 de este módulo, ¿no? Para poder nosotros elegir estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es importante también que reconozcamos que, por ejemplo, para que nuestros estudiantes puedan atender, tendremos que activar su emoción, como nos dice Bueno, ¿no? Y otros autores de neuroeducación. Entonces, todo lo que hemos revisado involucra precisamente el reconocimiento de todo ese camino, de todo ese sistema a nivel cognitivo que tendríamos que siempre recordar, ¿no? La elección de toda estrategia de enseñanza-aprendizaje tendría que iniciar desde ese elemento que gatilla todo ese proceso, que es la emoción, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos emocionados y existe evidencia científica de aquello, vamos a ser capaces de atender más, de concentrarnos, de poder interpretar de mejor forma la información, va a ser un contenido significativo, vamos a poder memorizar mejor y posiblemente si es una clase, pues que
haya respondido a nuestro estilo de aprendizaje, a nuestras inteligencias múltiples, que nos haya dado la opción de poder trabajar en grupo, de ser creativos, etcétera, posiblemente sea una clase que nunca se va a olvidar, ¿no? Entonces, este reconocimiento de las estrategias involucra, ¿no? Tomar como base los procesos cognitivos, la gestión de las emociones, aquí hay un error ortográfico, mil disculpas, la gestión de las emociones en el sentido de que como maestros, para elegir una estrategia de enseñanza-aprendizaje, tendríamos que reconocer que en lugar de generar emociones negativas como el miedo, más bien deberíamos generar emociones como el entusiasmo, la alegría, ¿no? Y si existieran emociones negativas, que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje nuestros estudiantes aprendan a gestionar, es decir, a regular, lo que nos decía Goleman y Barraza, ¿no? Que lo habíamos visto en el módulo 4. También es importante reconocer que a partir de la neuroeducación, ¿sí? Y la neurociencia, todos los aportes de la neurociencia, en la neurociencia entran la neuropsicología, la neuropedagogía, la neurología, etcétera, todas esas nutren a la neuroeducación. El objetivo principal es que el maestro pueda enseñar de manera eficaz, ¿sí? Enseñar de manera eficaz, pero reconociendo un rol activo del estudiante, que el maestro gestione sus procesos de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante adquiera también un rol activo, ¿no? Entonces, enseñar de manera eficaz, pero también dar la oportunidad al estudiante para que él mismo sea autónomo en su aprendizaje. Y también a partir de este tema se reconoce que ustedes como maestros tienen ese gran desafío y esa tarea de innovar y transformar la práctica pedagógica. En este tema, en el texto académico, y ustedes tienen libros también muy bonitos en este módulo, han subido libros muy lindos a plataforma, tienen estrategias que las vamos a revisar ahora, pero son ustedes las que le van a dar el sello personal, van a adaptar a las características de sus estudiantes, van a adaptar a la edad, a sus materias, a los temas específicos, a los momentos incluso históricos que se viven en el país, ¿no? Entonces, ustedes realmente van a tener esa base teórica, pero no hay recetas, ¿no? Ahora vamos a ver estrategias, pero que ustedes pueden modificar, ¿no? Pueden, a partir de esas estrategias, crear sus propias estrategias y qué lindo sería que vayan a publicar, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo algunas de esas estrategias que se plantea así como estrategias en esta semana. Tenemos el aprendizaje cooperativo, que según Garrido establece que el cerebro es social, ya que en los primeros años de vida el cerebro está en su estado más flexible y receptivo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el primer módulo se había visto lo que es la plasticidad cerebral. Qué importante es que desde incluso el vientre materno se pueda realizar una estimulación multisensorial, ¿no? Y se había reconocido que todos nosotros, hasta que somos viejitos, tenemos plasticidad cerebral. Sin embargo, por evidencia científica hasta el momento, se reconoce que en las primeras etapas, cuando somos niños, somos capaces de generar más cambios. Por ejemplo, si tenemos algunas costumbres de niños, va a ser más fácil que podamos cambiar ciertos hábitos, ciertas costumbres, lo que le cuesta más a un adulto. Es más sencillo aprender otros idiomas cuando somos niños a que cuando somos adultos. En terapia, por ejemplo, en terapia psicológica, ¿no? Es más fácil cambiar ciertos esquemas en los niños que en los adultos, ¿no? Todos podemos modificar, todos podemos transformar, todos podemos ir adaptándonos a las circunstancias, pero la plasticidad cerebral definitivamente, o por lo menos hasta ahora,
¿no? Va a estar más presente en las primeras etapas. Por eso ustedes son tan importantes, especialmente los maestros de primaria, ¿sí? Este se configura a medida que interactuamos con el entorno y las personas, ¿no? Nos referimos al aprendizaje cooperativo. Entonces, si bien el aprendizaje va a generar una transformación, ¿no? En toda esa actividad neuronal, porque cuando participamos en un proceso de aprendizaje significativo, también eso lo han visto en el módulo 1, existe más sinapsis, por ejemplo, ¿no? Va a haber mayor conexión entre neuronas y en definitiva va a haber una mayor actividad neuronal, ¿no? Incluso se van a producir más neuronas, también eso es un estudio bastante interesante que se está haciendo porque nuestras neuronas pueden morir también, ¿no es cierto? Por consumir alcohol, por falta de oxígeno, algunas también mueren eh, de forma natural, de acuerdo a lo que avanza nuestra edad, pero también pueden surgir neuronas y lo más importante, más que el número de neuronas, mayor número de sinapsis. Entonces, el aprendizaje no solamente va a generar una transformación a nivel neuronal, sino sobre todo también el estudiante va a poder desarrollar competencias y aquí vienen las dimensiones del ser, ¿no es cierto? El ser, el saber, el hacer, el decidir. Entonces, precisamente, ¿no? Esa transformación, ese desarrollo integral se va a dar de acuerdo a esta estrategia, se plantea, ¿no? En el texto, a partir de esa interacción que tiene el ser humano con sus pares en este caso, ¿no? Y también, si consideramos los aportes del constructivismo, con el maestro, con su familia, con todos esos mediadores. Entonces, es importante reconocer, ¿no? La interacción social. Según Lobato, el aprendizaje cooperativo tiene las siguientes características. Se trabaja con grupos pequeños. La realidad en nuestro país, especialmente en el área urbana, por ejemplo, en las escuelas fiscales, es que nuestras aulas pues están llenitas, ¿no es cierto? Entonces, un curso de 35 estudiantes, de 32, lo tendremos que dividir en pequeños grupos, subdivididos, ¿no? Para el aprendizaje cooperativo. Entonces, grupos pequeños, mixtos, idealmente mixtos, y heterogéneos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, se tenga estudiantes en un mismo grupo donde tengan un mayor nivel de desarrollo en cierta área y otro un menor desarrollo, ¿no? Y aquí entra nuevamente el constructivismo para que aquellos que tienen un mayor desarrollo en algún área sirvan también de guías para sus compañeros. Y esto es bien interesante, ¿no? Ustedes han debido ver algunos niños que son buenos en educación física, por ejemplo, y ahí entra lo de Garner, que tienen más desarrollada su inteligencia kinestésico-corporal. Tal vez no son muy buenos en lenguaje, digamos, ¿no? Pero para hacer alguna actividad es bueno organizar esos grupos donde tengamos algunos estudiantes muy activos, muy hábiles para bailar, para hacer ejercicios, y otros que sean más reflexivos o que les guste escribir, ¿no? Entonces, esa es la riqueza que nos plantea el aprendizaje cooperativo. También otra característica es que los objetivos de los participantes estén estrechamente vinculados. Es decir, que nuestros estudiantes de primaria, de inicial, estén conscientes de que si ellos aportan al equipo, ¿no? Va a ser para beneficio de todos. Es decir, lo bien o lo mal que va al equipo va a ser resultado de la participación de cada uno. Entonces, todos tendrían que generar esa conciencia, ¿no? De que va a ir bien o mal, de acuerdo a lo que cada uno aporte o no al equipo. Y también una característica es la interinfluencia. Es decir, en este aprendizaje colaborativo debería haber
un aprendizaje mutuo, se deberían nutrir entre compañeros, ¿no? Por eso es lindo organizar grupos, los que hablan mucho y los que no hablan, los que, no sé, pues son mucho más metódicos, a los que son más impulsivos, ¿no? Entonces nosotros vamos conociendo a nuestros estudiantes e idealmente los tendríamos que organizar, ¿no? Sabiendo que estos nuestros estudiantes, ¿no? Van a aprender mutuamente. Entonces, ese es un elemento también importante. No siempre el maestro los va a organizar. También es importante que ustedes puedan darles la opción a que ellos conformen sus grupos, ¿sí? Voy a poner en el chat, a ver, así, voy a ver quiénes están atentos. A ver si alguien se anima a ver esta película. Se llama Mentes se llama Mentes Peligrosas y película. Sí, ahí por ejemplo, gracias, disculpe. Entonces, en esa película, por ejemplo, se ve cómo se aplica el aprendizaje cooperativo. A ver si alguno de ustedes se anima a ver. Es una película muy bonita, ¿no? A ver, voy a tratar de ponérselos en el grupo de WhatsApp. Es una película linda que muestra la aplicación del aprendizaje cooperativo. Ya hay otra que no me acuerdo ahorita, pero en el descanso voy a revisar y ambas se los pongo en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Aplican este aprendizaje cooperativo, por ejemplo, podrían grabar con permiso de los estudiantes y también de los papás y hacer un corto, por ejemplo, y presentarlo a los concursos que a veces lanza el Ministerio de Educación. O generar también un concurso a nivel distrital, pueden proponer concursos también, ¿no? De producción audiovisual de sus experiencias. Entonces, pero las películas que les voy a dar es obviamente en otro contexto, pero sería interesante tener también de nuestro contexto, ¿no? A ver, ¿cuántos están? Están 8. Voy a llamar a asistencia, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Un momento. Les voy a pedir que prendan sus cámaras, por favor. Y miren, son las mismas personas que asisten. Vamos a llamar la atención a los que no están asistiendo a clases. Vamos, Lourdes, y hasta Lourdes. Leonor también, ¿cómo está Leonor? Buenas noches. Un ratito, no apaguen todavía, por favor. Soledad, María Eugenia, hoy bien abrigaditos está. Muy bien, Soledad. ¿Cómo está? Vamos, no sean tímidos. Fabiola, falta. Lucy, María, no apaguen todavía. Puro señoritas y señoras estamos. Vamos, María y Lucy. Esperen un ratito, por favor, no apaguen. Y María más, por favor. Disculpe, estoy en otro lugar. Ah, ya, no se puede, ya. Espérenme ahí, sonrían. ¿Listos? Ya, listo, ahora sí, ya pueden apagar sus cámaras. Muy bien. Eso, María Eugenia también. Gracias, Leonor. Muchas gracias. Ya, espérenme un ratito. Vamos a poner asistencia. Ya. Muy bien. Leonor, ¿puede ver la diapositiva? Sí, Lice, se ve. Ah, ya. Muchas gracias, Leonor. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos elementos esenciales del aprendizaje cooperativo. La interdependencia positiva, es decir, que todos dependen de todos, ¿sí? Dependencia no es malo en el aprendizaje cooperativo, porque yo dependo de Leonor y Leonor depende de mí, ¿sí?
Responsabilidad individual y grupal, eso también es importante. Tal vez María no quiere hacer trabajo con su tocaya, con María Eugenia, ¿no? Y muchas veces en clases decimos, formen grupos, y hay estudiantes que no quieren hacer trabajos en grupo porque han tenido una mala experiencia. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar mucho en orientar sobre la importancia del valor de la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo en grupo no significa que unos nomás o uno van a trabajar y los otros van a pagar la impresión, ¿no? Entonces aquí se trabaja lo que es el ser también. Entonces la responsabilidad individual y grupal. Interacción estimuladora. Como maestros, dejarles a nuestros alumnos que se organicen, que rían, que hablen, que ellos mismos pongan sus reglas, ¿no? Les tenemos que dar también esa independencia. 4. Habilidades interpersonales y grupales. Es importante trabajar en estos equipos de trabajo porque nuestros estudiantes aprenden habilidades de comunicación, aprenden a ser tolerantes con diferentes formas de ser, ¿no es cierto? Aprenden a ser tolerantes a la frustración. Ahí podemos ver liderazgos también que están dormidos y se activan con estos grupos de trabajo, y estas habilidades les van a ayudar también cuando vayan a trabajar. Y tenemos también lo que es la evaluación grupal. Importante es que ustedes como maestras evalúen, ¿no? Pero también que les den la oportunidad que como grupo se autoevalúen. Eso es muy importante. Muy bien. Clases cerebralmente amigables, perdón. Clases cerebralmente amigables. Este término interesante, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí a una maestra, a sus 3 niños. Miren, los niños en inicial tenemos más, ¿no? Estas mesas, esta distribución. Y cuando ya van a primaria, muchas veces nuestros niños ya van a esos pupitres que son más rígidos, ¿no? Y es más difícil mover. En algunas escuelas se tiene todavía un mobiliario que nos ayuda a trabajar en grupos, a poder mover, pero en otras escuelas no tenemos tanta facilidad. Pero siempre nos tenemos que dar modos, ¿no? Muy bien, ¿qué se plantea? ¿Cuándo una clase será cerebralmente amigable? Es decir, que nuestro cerebro es feliz. ¿Cuándo se abren las memorias sensoriales? Se recomienda que ustedes en las clases les puedan dar diferentes estímulos a sus estudiantes. Estímulos visuales, auditivos, que puedan tocar, que puedan moverse, ¿no? Aquí vienen lo que son las inteligencias múltiples. Tendríamos que plantear estrategias donde nuestro estudiante no solamente escuche lo que ustedes están haciendo, que ya se han debido cansar, sino que pueda manipular, que pueda recortar, que se pueda mover. Es importante, entonces, la estimulación multisensorial. Generar la reflexión, que no solamente el docente hable como yo estoy haciendo, que no solamente ustedes como maestros den la lección, sino que, por ejemplo, les den una lectura donde ellos puedan identificar los aspectos positivos y negativos y hacer una crítica, ¿no? Entonces, desde pequeños es importante generar la reflexión. Recodificar, eso significa ya asignar, ¿no? Categorías a los contenidos, que nuestros estudiantes puedan organizar la información y en muchos casos puedan desaprender, ¿sí? Si es necesario, en el sentido de que si tenían un conocimiento previo que estaba equivocado o no estaba 100% bien, ¿no? Que ellos puedan deconstruir, ¿no? Para construir nuevamente un conocimiento. Eso es importante. Retroalimentar. Es importante que ustedes como maestros retroalimenten, no siempre hablando, una mirada, ¿no? El lenguaje no verbal ayuda también a esto. Comprendo que es muy difícil, y más cuando uno tiene 30 o 35 estudiantes.
¿no? Tal vez no a todos en esa clase, pero que todos sus estudiantes sepan que son importantes y que ustedes los escuchan, ¿no? Y que si bien no les han retroalimentado directamente de forma personal esa clase, sí va a haber otra oportunidad. Practicar, ¿sí? Practicar, idealmente si, por ejemplo, ustedes avanzan, a ver quién me puede ayudar. ¿Qué se llama el tema cuando les enseñan a los niños centímetro, milímetro, metro? ¿Qué se llama ese tema? Unidad de medida, Oh, muchas gracias, Leonor. longitud, Muchas gracias. unidades de medidas de longitud. Son unidades de medida de longitud. Muchas gracias, Leonor. Por ejemplo, cuando mi hijo avanzó eso, ¿qué hizo la maestra? Les dijo que midieran el pantalón de su papá en centímetros, por ejemplo. El todo emocionado vino, ¿no? Tengo que medir cuántos centímetros tiene el pantalón de mi papá. ¿Cuántos metros tiene su patio? ¿No? Entonces, con objetos, con espacios que tienen que ver en la vida cotidiana de los estudiantes, es importante practicar. Ahora, cuando no se pueda dar exactamente en el aula, se puede salir tal vez al recreo, ¿no? O al patio. Los que trabajan en zonas dispersas tienen ahí la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, medir, no sé, pues la altura de un árbol en centímetros y luego ya algo más complejo, su diámetro, la circunferencia, no sé. Entonces, el practicar, ¿no? Ayuda mucho al cerebro practicar, repensar, ¿no? Repensar en el sentido que tiene que ver con el punto 4 también, que es importante que nuestros estudiantes, por ejemplo, lanzarles la pregunta, a ver, ahora hemos medido el patio de la escuela. ¿Para qué más les podría servir el saber las medidas de las medidas de longitud? Ah, para medir de una calle a otra, ¿qué? ¿No? Entonces, tiene que ver con la aplicación. Y también tenemos el punto 7, que es recuperar, que es también importante. El recuperar, que tiene que ver ya con las experiencias que nuestros estudiantes tienen fuera del aula, ¿no? Por ejemplo, después de esa clase de unidades de medida, preguntaran a nuestros niños, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes han medido tal cosa? A ver, ¿quién nos quiere contar su experiencia? ¿No? Entonces, para que los niños, precisamente, como nos decía David Ausler, ¿no? Vean que eso que están aprendiendo en la escuela les va a servir para resolver problemas en su vida cotidiana. Así va a ser significativo su aprendizaje. Muy bien. Tenemos aquí la gamificación, técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Después de nuestro descansito de 8 minutos, vamos a ver un video de gamificación, ¿no? Para poder comprender mejor esto, pero en resumen, el juego es tan importante en el desarrollo del niño, ¿no? Existen diferentes tipos de juegos. Recientemente ha pasado la Navidad. A ver, ¿alguien nos quiere compartir? Si tiene algún hijito o hijita, o hijo o hija grande, y si le han dado un regalo, ¿alguien nos quiere compartir? Voy a ver quiénes están en clase. Verónica, buenas noches. Verónica. No, ¿qué estará haciendo Verónica? Vamos a ver. Lucy, ¿está ahí? Perdón. Lucy. No está atenta. Vamos a ver. Y ya, ver. Eso es lo malo cuando no prenden la cámara, ¿verdad?
Muy bien, a ver, ¿por qué les preguntaba lo de los regalos? Porque en Navidad, ¿no? Hablando con mi mamá, por ejemplo, un día antes de la Nochebuena, nos contaba, ¿no? Que su mamá hacía buñuelos en leña, que se adoraba al niño, se bailaba, ¿no? Y su mamá les daba a los niños que venían a adorar de la zona los buñuelos, pero que no había esa costumbre de los regalos, ¿no? Entonces, en Navidad ahora podemos hacer un análisis muy profundo, ¿no? A nivel económico, social, cultural, pero muchas veces se asocia a lo que es el regalo, ¿no? Entonces, como maestros también nosotros tenemos que ir analizando, por ejemplo, qué juguetes tienen nuestros alumnos. ¿Alguna vez hemos preguntado a nuestros alumnos qué juguetes tienen o solamente les prohibimos que lleven juguetes porque se distraen? Valdría la pena, como sugerencia, en un día decirles, a ver, cada quien va a traer su juguete favorito de su casa, ¿no? Y a partir de eso, a ver, hacer un análisis. ¿Serán juguetes que respondan, por ejemplo, a roles de género? ¿Muñecas solo para las niñas y autitos solo para los varones? ¿Qué juegos les gustan a nuestros estudiantes? Incluso si son adolescentes, ¿no? En secundaria. ¿Les gustará más los videojuegos o juegos deportivos? A los niños lo mismo. ¿Qué juegan? ¿Con quién juegan? ¿Cómo juegan? Entonces, antes de nosotros incorporar el juego como una estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que podamos hacer una evaluación diagnóstica para saber precisamente qué juegos les gustan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, qué juguetes tienen, con quién juegan, en qué momento del día juegan después de hacer sus tareas, con quiénes juegan solos, entre primos, entre hermanos, ¿no? Y a partir de identificar todos esos elementos, vamos a tener insumos para poder planificar y realizar esto de la gamificación, ¿no? Que vamos a ver después del descanso con más detalle. Es decir, de poder incorporar el juego dentro de nuestras estrategias. Y el juego, especialmente en los niños, es pues muy significativo, ¿no? Muy significativo. Si ellos perciben una actividad como un juego, en definitiva se van a sentir bien, se van a alegrar, es lo más seguro que van a participar. Entonces, veamos qué juegos les gustan. Tal vez los niños de antes jugaban más, yo me acuerdo jugaba la liga, por ejemplo, con medias nylon, ¿no? Cortábamos, uníamos y jugábamos. El pata, la hula, a la cuerda, las ollitas. Esos juegos que ustedes han jugado, ¿serán los que ahora juegan sus estudiantes? Habría que preguntarnos, ¿no? Yo sé que es distinto el contexto urbano, rural, de colegio en colegio, etcétera, pero es importante hacer esa evaluación diagnóstica. Muy bien, entonces enseguida se va a cortar, tienen 8 minutos de descanso, tomen agüita y nos vemos en la segunda parte para ver esto de gamificación.